Es cierto, y creo que a menudo no nos damos cuenta de algo importante. Muchas personas dicen, yo hago mi mejor trabajo creativo de noche, y es cierto. También conozco a muchos que dicen, necesito ir a esa fiesta o me siento excluido o tengo miedo de perderme algo, o simplemente aquellos que dicen no puedo dormir, así que ¿cuál es el punto? Entonces, ¿qué le dirías a alguien que piensa así? Yo, por mi parte, he aprendido a ser muy humilde con todo esto. No tengo todas las respuestas, porque este es un proceso continuo. Luego, pensé en algo relacionado con la salud, cómo podemos medir qué tan rápido o lento envejecemos. Así que decidí organizar una competencia, porque en este momento hay muchos gurús de la salud que dicen haz esto o haz aquello, pero ¿cómo sabemos que realmente funciona? Así que les pedí a todos que nos mostraran sus datos. Ahora tenemos una tabla de clasificación, y lo que hace es ayudar a las personas a entender cómo es el juego y cómo funciona realmente. Hablaste de la conexión con la inteligencia, algo que se refiere a esa conciencia que nos da la vida, algo que ocurre en lo que podría llamarse el sistema nervioso autónomo, en el cerebro límbico, que es el centro de todas nuestras funciones biológicas que mantienen el equilibrio en nuestro cuerpo. El neocórtex, que es el cerebro pensante, a menudo es lo que nos mete en problemas, porque nos hace pensar demasiado. Y es curioso, porque hay una creencia, más allá de las religiones, de que hay una inteligencia dentro de nosotros que puede ayudarnos a sanar. Esta inteligencia, aunque puede variar según la visión de cada quien, está en nuestro interior. Cuando estaba trabajando en un documental que comenzó a ser muy popular, las personas comenzaron a preguntarme cómo lo hacía. Y creo que estamos viviendo un momento histórico en el que ya no basta con saber algo, sino que debemos saber cómo hacerlo. Así que decidí estudiar todo esto a fondo, me metí en la neurociencia, y fue entonces cuando comencé a buscar resultados más concretos. Al principio, no vimos muchos cambios. Hicimos cursos de un día, de 2 días, y al final de la semana la gente se sentía mejor, pero no había transformaciones realmente grandes. Pero, de repente, todo comenzó a cambiar. Empezamos a ver cambios extraordinarios en la salud de las personas, cosas que realmente desafiaban mi creencia. Fue entonces cuando empezamos a ver remisiones en personas con cánceres avanzados, enfermedades como Parkinson, esclerosis múltiple, lesiones en la médula espinal y otras condiciones graves. Fue en ese momento cuando supe que era el momento de medir, y organizamos un equipo de científicos. Actualmente, trabajo con universidades para seguir investigando este campo. Las memorias que llevamos con nosotros a menudo son bastante duras, y el cuerpo mismo alberga mucho trauma. Las personas enfrentan muchas dificultades, y cuando les dices que es el corazón el que restablece la base del trauma en el cerebro, solo hace falta el valor para abrir esa puerta nuevamente. Pueden encontrarse con ellos mismos durante algunos días, pero una vez que eso sucede y comprenden el proceso, su pasado se convierte en sabiduría. Ya no tienen que regresar a ese lugar nunca más, porque lo entienden todo, pero ya no hay carga emocional asociada a ello. Ese es el momento en que comenzamos a pertenecer al futuro, el momento en que las sincronicidades, las coincidencias, los milagros y las oportunidades empiezan a mostrarse en nuestras vidas para demostrarnos que somos los creadores de nuestra propia realidad. Cuando hablamos de la anatomía de la creencia, creo que entendemos que las creencias son patrones repetidos, ideas condicionadas que se vuelven tan arraigadas en nuestro cerebro. Es como si estuvieran cableadas de forma automática. Así que, si tuviéramos que comenzar a trabajar en ellas, estamos desarmando nuestras creencias, purificándolas o renovándolas. ¿Cuál es el proceso? Yo creo que todas las creencias se originan a partir de experiencias pasadas, y una creencia no es más que un pensamiento que seguimos repitiendo una y otra vez hasta que se convierte en un circuito arraigado en nuestro cerebro, formando un programa inconsciente automático. Tenemos un montón de creencias sobre cosas que ni siquiera somos conscientes de ellas, y muchas de esas creencias ni siquiera han sido probadas. No sabemos si son verdaderas, de hecho, probablemente las inventamos. Esto ocurre muy seguido en el trabajo que realizamos. La gente ve testimonios, ve la ciencia, ve los datos y dice, Dios mío. En realidad creo que esto funciona, pero están enfrentando una condición de salud crónica o grave y se dan cuenta de que nunca creyeron que funcionaría para ellos. Aunque parece que funcionó, ellos nunca pensaron que podría funcionar para ellos. Este es un momento clave, porque es el momento en que pasas de estar en las gradas a estar en el campo de juego. Recuerdo cuando empecé a ver los resultados en California, en San Diego. Eran tan sorprendentes que
A menudo me encuentro en lo desconocido y siempre digo que la mejor forma de predecir tu futuro es crearlo, no a partir de lo conocido, sino de lo desconocido. ¿Qué pensamientos deseas activar en tu cerebro? ¿Qué comportamientos deseas demostrar? Al cerrar los ojos y ensayar mentalmente las acciones que deseas realizar, el cerebro no sabe la diferencia entre lo que imaginas y lo que experimentas en el mundo tridimensional. Entonces, empiezas a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que el evento ya ha ocurrido. Ahora, tu cerebro ya no es un registro del pasado, sino un mapa hacia el futuro. Si sigues haciéndolo, preparándote de esa manera, el hardware se convierte en un programa de software, y quién sabe, tal vez empieces a comportarte como una persona feliz. El desafío más grande es enseñar a nuestro cuerpo emocionalmente cómo se sentirá el futuro antes de vivir la experiencia. ¿Qué significa eso? No puedes esperar a que tu éxito te haga sentir empoderado, ni esperar a que tu riqueza te haga sentir abundante. No puedes esperar a que tu nueva relación te haga sentir amor, ni esperar que tu sanación te haga sentir completo. Este es el antiguo modelo de la realidad de causa y efecto, en el que esperamos que algo externo cambie cómo nos sentimos por dentro. Pero lo que eso significa es que, desde la perspectiva del mundo newtoniano, la mayoría de las personas pasan toda su vida viviendo en la carencia. El cambio solo se logra al ser conscientes de nuestros comportamientos, como quejarnos todo el día o culpar a otros por nuestra vida. Una persona feliz nunca querría comportarse así ni estar en una relación con alguien que siempre se queja. Entonces, esa persona dice, ¿cuántas veces tengo que olvidar hasta que deje de hacerlo y empiece a recordar que este es el momento de cambio? Hoy voy a comportarme de manera diferente y tomar una decisión distinta. Me voy a mantener consciente para no hacer esas cosas. Luego, la persona puede pensar, me siento indigno, estresado, infeliz, triste, me siento víctima, siento dolor. ¿Son estas las emociones que quiero tener en mi futuro? No, esas son emociones conectadas con experiencias del pasado. Si realmente quiero amor en mi vida, no puedo sentir resentimiento. ¿Estoy dispuesto a cambiar el resentimiento por una emoción más elevada? Entonces, si empiezo a notar que siento esa emoción, voy a hacer un esfuerzo por cambiarla. El control de nuestros sentimientos, pensamientos o cualquier cosa que nos controle nos convierte en víctimas, y eso tiene que cambiar. Superar el sentimiento de victimización vale más que toda la riqueza del mundo, porque es precisamente eso lo que crea la riqueza. Es el proceso de superación lo que nos lleva a la transformación. Así es como llegamos a nuestra visión, y esa energía es la que nos lleva hacia ella. Debemos ser capaces de generar esa energía por nuestra cuenta. Eso significa salir de nuestro estado de reposo y no esperar que alguien o algo lo haga por nosotros, sino hacerlo nosotros mismos. Eso trae consigo soberanía y empoderamiento. Así es como cualquier persona puede llegar a su sueño, simplemente no permite que su energía caiga. Y si lo hace, vuelve a ese estado y gana la creencia en sí mismo. Me gusta hacer preguntas un poco peculiares para mí, y creo que a algunas personas les gustan. Por ejemplo, ¿cuáles son las emociones de la carencia? Es importante que las personas puedan hacer una distinción y decir, no estoy pensando en la carencia, no estoy en carencia, pero tal vez sí lo estén debido a ciertas emociones. Entonces, ¿cuáles son las emociones que nos hacen sentir que nos falta algo en el cuerpo, en comparación con las emociones que nos hacen sentir abundantes? Y, para agregar una aclaración, ¿cuánto de esas emociones de carencia podemos experimentar al día y aún así ser abundantes? Es una pregunta interesante. Es decir, es un 80% de victimización y un 20% de enojo el tiempo que podemos permitirnos estar en un estado de frustración o tristeza y seguir siendo abundantes. ¿Cuánto margen podemos darnos? ¿Todavía podemos alcanzar nuestro sueño? Claro, es algo que necesitamos entender. Creamos a partir de la carencia, a partir de la separación. Vemos el automóvil deportivo, el vestuario, la escena, las vacaciones, lo que vemos es la experiencia que deseamos. Nuestro cerebro, de forma natural, dice, vaya. Sería tan maravilloso estar en esa realidad, vivir ese futuro. La situación no es que estemos diciendo que los microplásticos son algo positivo y que deberíamos consumir más, sino que estamos consumiendo una cantidad enorme de ellos, y se cree que están causando problemas de salud muy graves, posiblemente más de lo que imaginamos. Es un área que realmente necesitamos entender mejor. Sin embargo, la minimización parece ser el paso más importante en este momento. Entonces,
¿Cuáles son 3 pasos sencillos que alguien podría tomar ahora mismo para reducir su exposición a los microplásticos? El agua es uno de los peores culpables, por lo que es fundamental evitar consumir agua de fuentes que puedan estar contaminadas con microplásticos. Otro ejemplo son las sopas enlatadas. En un estudio se demostró que una persona que consumió sopa enlatada durante una semana aumentó sus niveles de microplásticos en el cuerpo hasta 20 veces en tan solo una semana. Increíble, ¿verdad? También es importante estar atentos a la ropa que usamos, intentar optar por materiales como el cáñamo, algodón o seda es una buena opción. Utilizar un filtro EPA al aspirar también ayuda, ya que los microplásticos pueden estar en el aire de la casa. Además, evitar manipular recibos, ya que estos a menudo contienen plásticos. Usar utensilios de cocina de acero inoxidable o hierro fundido en lugar de los antiadherentes también es útil. Estos son algunos de los aspectos más importantes a tener en cuenta. Si haces un recorrido por tu casa, te darás cuenta de cuánta plásticamente rodeado estás. Puede que tengas una tabla de cortar de plástico, utensilios de cocina de plástico o platos de plástico. Así que ser consciente del plástico es clave. Una vez que cambias tu mentalidad y comienzas a notar la presencia de plástico en tu vida diaria, te sorprenderás de cuán omnipresente es. No se trata de cambiar todo de golpe, pero poco a poco puedes empezar a hacer ajustes en tu entorno y reducir el uso de plásticos. En cuanto a mi día a día, lo que hago es muy accesible y de bajo costo. Diría que la mayoría de las personas pueden permitírselo, ya que muchas de las cosas que implementamos son gratuitas. A veces, las personas se sienten desmotivadas cuando ven titulares sobre grandes logros como los $2 millones, pensando que no es alcanzable para ellas, pero en realidad, sí lo es. Lo que hicimos de manera única fue centrarnos en la importancia de poder verificar si lo que estamos haciendo realmente mejora nuestra salud y bienestar. No se trata solo de escuchar historias sobre lo que supuestamente es bueno para tu salud, sino de poder medir los cambios reales que ocurren en tu cuerpo. El esfuerzo debe ser ganado, porque eso significa que has invertido tiempo en ello. La grandeza se crea cuando te presentas para crear, incluso cuando no tienes ganas. Es cuando te sientas contigo mismo, y en lugar de permitir que tu mente se enfoque en los problemas del pasado, decides redirigirla hacia tu visión del futuro. Ese es un momento de victoria. Es el proceso de superación. Hemos descubierto que cuando te sientas contigo mismo y superas el punto donde normalmente te detendría la duda, es ahí cuando el cerebro cambia de manera significativa. Es cuando te adentras en lo desconocido. ¿Cómo se ve ese momento? Ese momento se ve como el deseo de rendirse. Es cuando la creencia emocional parece haber llegado a su fin. Pero si te presentas para crear a pesar de esas voces internas, a pesar de la falta de energía o de tiempo, o de cualquier cosa que haya sucedido en tu día y que te haya hecho querer rendirte, esos son los momentos en los que más creces. Y cuando lo logras, te das cuenta de que en esos momentos es donde se encuentra la verdadera creencia en tu futuro y tu pasión. Al final, lo que realmente te llevará a alcanzar ese futuro es el proceso de superación, el cual te permite convertirte en cualquier cosa que desees, ya sea abundancia, salud o lo que sea que busques. Pero, ¿qué hará que no logremos nuestros sueños futuros? Creo que las personas caen en el hábito de dejar de creer en sí mismas. Es un hábito porque empiezan a escuchar esas voces internas que les dicen que no son capaces. Se sientan, tranquilizan sus emociones, y cuando se levantan, lo hacen con menos fe en su futuro en lugar de más. Las personas que realmente logran superar esto son aquellas que dicen, no me levantaré hasta recordar quién quiero ser en el futuro, y hoy me convertiré en esa persona. Aquellos que actúan de esta manera se levantan creyendo más en su futuro. Para lograrlo, tienen que superar alguna parte de ellos mismos, pero no requiere mucho. Por otro lado, para aquellos materialistas que están esperando que algo externo cambie para que puedan sentir alegría, están perdiendo mucho de la vida. ¿Por qué no enseñar a tu cuerpo emocionalmente que se siente la alegría para poder experimentarla? Nadie lo va a hacer por ti. La gente te dice, deberías ser feliz, pero la verdadera felicidad está en aprender a sentirla por ti mismo. Te lo aseguro, las personas a tu alrededor se preguntarán qué tipo de medicamento estás tomando solo por ver que no estás reaccionando como solías hacerlo. Si no te presentas como la persona que solías ser, todo sigue igual. Nada cambia, pero lo que cambia es tu forma de pensar. Es importante desmontar y decidir en qué quieres enfocarte, y empezar a pensar en esa nueva versión de ti mismo que tienes en mente.
creando sentimientos elevados y positivos, y empoderándote en el proceso. Es fascinante cómo funciona todo esto a nivel mecánico, y realmente vale la pena profundizar en este conocimiento. No te arrepentirás de sumergirte en este mundo tan revelador. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo, y que sigas siendo legendario. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si aún no lo has hecho, suscríbete y disfruta de los nuevos vídeos sobre cómo cultivar una mentalidad de crecimiento. En cuanto a los estudios cerebrales, el 50% de los participantes muestran mejoras significativas, no se trata de uno o dos casos aislados. Mientras más personas practiquen este proceso, más efectivo será. En ese sentido, ¿has notado alguna característica clave en las personas que logran acelerar este proceso? ¿Qué rasgos tienen aquellas personas que realmente aplican el proceso de manera efectiva? Pues sí, creo que lo más importante es estar presente con la información. Prestar atención es una habilidad que, cuanto más practiques, mejor la manejarás. Si no estás presente, es imposible captar la información porque tu mente se queda atrapada en un futuro predecible o un pasado familiar. Por eso, siempre he considerado que los cursos online no son lo ideal, porque competir con la atención de una persona es complicado. Es mucho más fácil olvidar que recordar. Sin embargo, cuando logras reunir a una comunidad de personas, el proceso se vuelve mucho más efectivo, ya que todos comprenden la importancia de estar realmente presentes. En solo 7 días, algunas personas logran sumergirse completamente en un proceso de transformación, lo que lleva a una conciencia emergente dentro de un grupo. Esto es algo que descubrimos a partir de los datos obtenidos. Es fascinante ver cómo, al reunir personas de diferentes partes del mundo, provenientes de hasta 90 países, cada una con su propio genotipo y expresión genética única, al final de esos 7 días, alrededor del 80% de los participantes comienzan a expresar los mismos genes y producir las mismas proteínas. Esto significa que, de alguna manera, el grupo experimenta una evolución biológica conjunta, como si hubiera una conciencia colectiva que emerge. Algo intangible ocurre cuando las personas se agrupan y comienzan a superar sus propios límites. Se sientan consigo mismas lo suficiente como para cuestionar lo que está más allá de sus creencias. En lugar de levantarse y distraerse con el celular, ir a comer o hacer otra cosa, deciden quedarse sentados, comprometidos con su proceso, sabiendo que no se rendirán consigo mismas. Y al enfrentar ese vacío, dolor o tristeza, en lugar de rendirse, aprenden a entender que están atravesando un momento de cambio, no un error. Lo más interesante es que cuanto más fuerte es la emoción que sientes, más se recuerda tu futuro. Para el cerebro, la sensación es la misma, porque se está marcando una huella emocional. En ese momento, la mente no puede distinguir entre una experiencia real y lo que estás viviendo mentalmente. Este es un concepto que puede parecer complicado o incluso poco creíble para quienes no están familiarizados con estos temas. Algunas personas pueden dudar o pensar que todo esto suena un poco extraño, pero en realidad, existen investigaciones científicas que demuestran que es posible sentir la emoción de un evento futuro que aún no ha sucedido. Imagina cuál sería la emoción que sentirías si tu sueño más grande se hiciera realidad. Esa emoción sería una enorme gratitud por estar vivo, un sentimiento tan profundo de agradecimiento que te llenaría por completo. La gratitud activa redes prosociales, lo que nos permite conectar mejor con los demás y vivir el momento con mayor plenitud. Es un estado emocional de recibir. Si puedes abrir tu corazón y enamorarte de tu futuro, esa sensación de amor hacia la vida, de empoderamiento, de sentirte ilimitado y completo, será lo que te impulse. Practicar estas emociones es el truco. Hemos descubierto que cuando las personas logran esto durante un evento de 7 días, su biología cambia por completo. Su cerebro y corazón comienzan a funcionar mejor, incluso días después del evento. El modo predeterminado del cerebro, que nos hace regresar a nuestra vieja personalidad, se apaga. Los estudios muestran que, en solo 7 días, el microbioma de una persona cambia, sin necesidad de modificar su dieta o consumir probióticos. Esta transformación ocurre sin tener que hacer ningún cambio externo. El cambio puede parecer difícil, y a menudo, se siente como si nunca fuera a suceder. Sin embargo, la clave está en hacer elecciones diferentes, en no repetir las mismas decisiones del día anterior. Este proceso implica incomodidad. Debes dejar de hacer las mismas cosas, cambiar tus hábitos y empezar a evitar las situaciones y personas que no contribuyen a tu crecimiento.
En lugar de quejarte, tomas acción, y aunque te sientas emocionalmente resistido, haces el esfuerzo de seguir adelante. A lo largo de este proceso, comienzas a experimentar sincronicidades y, finalmente, el cambio ocurre. Sientes las emociones de esas experiencias, las cuales te ayudan a disipar cualquier sentimiento de carencia o separación. La emoción es el resultado final de la experiencia en el mundo tridimensional, el beneficio emocional que obtienes al vivir esa experiencia. La emoción es la información sensorial que percibimos, todo lo que vemos, escuchamos, olemos, saboreamos y sentimos. Toda esta información viaja rápidamente al cerebro, y las redes neuronales se organizan. Cuando se conectan correctamente, una parte del cerebro llamada el cerebro químico, o cerebro límbico, comienza a producir sustancias químicas para generar esa emoción. Así, esa emoción elimina la sensación de falta, y al final te das cuenta de que fuiste tú quien creó esa experiencia. Entonces, puedes avanzar hacia la siguiente. Puedes volverte realmente bueno en esto, puedes estudiar, recibir formación, aprender de tus errores, ser disciplinado y mejorar. Pero hay otro modo de crear, un camino en el que no tienes que hacer tanto. Existen leyes que van más allá de las leyes newtonianas. ¿Qué pasaría si pudieras sentir la emoción de tu futuro antes de que suceda, todos los días? Ese sentimiento está destinado a hacer que tu corazón se enamore de tu vida, de tu visión. Tendrías que despertar ese corazón. Si pudieras hacer eso y combinarlo con una visión de tu futuro, te aseguro que te será mucho más fácil tomar decisiones, avanzar hacia ese futuro. Estoy seguro de que lo creerías y harías cosas para avanzar hacia él, y terminarías por sumergirte en él. Ahora, hablando de algo más profundo, lo que quiero explorar es cómo, al llegar a la mitad de la vida, nos convertimos en una construcción habitual. Como mencionaste, alrededor del 95% de lo que hacemos está automatizado, repitiendo los mismos hábitos y acciones una y otra vez. Esto puede llevarnos a vivir casi en piloto automático. En ese proceso de despertar, quiero profundizar en cómo podemos avanzar y atravesar esa transformación, similar a lo que sería un proceso de desintoxicación, porque dentro de nosotros tenemos una gran fábrica química. Nuestra monstruo hormonal interior sigue tirando de nosotros para regresar a nuestro viejo yo condicionado. Así, la pregunta es, ¿cómo cambiamos esas estructuras habituales que nos definen? Si seguimos pensando de la misma manera, tomando las mismas decisiones, haciendo lo mismo, creando las mismas experiencias y sintiendo las mismas emociones, inevitablemente nos convertiremos en una persona casi predecible. Si esto lo haces durante años, digamos 10 años, se volverá tan automático que ni siquiera lo notarás. Y tu personalidad determinará tu realidad personal. Tu personalidad se forma por cómo piensas, actúas y sientes. Si sigues pensando, actuando y sintiendo de la misma manera, tu personalidad no cambiará, y por ende, tu realidad será la misma. Puedes preguntarte si es posible ser una persona abundante y estar todo el tiempo enojado. Claro, puedes hacerlo, pero no es la vida que deseas. Las personas realmente abundantes buscan la libertad. Si tu modelo de abundancia es tener más de lo que necesitas y darlo a los demás, esa es la verdadera abundancia. Por supuesto que puedes desarrollar esa habilidad de abundancia, pero hay ciertos hábitos, elecciones y características que debes formar y mantener, porque te acompañarán en tu camino. Si no estás guiado por la visión de tu futuro, quedas atrapado en los recuerdos del pasado, y eso te hará predecible. Es mucho más fácil olvidar esa visión que recordarla. Por eso, necesitas hacer tiempo para recordar tu visión, para decidir quién dejarás de ser y quién serás a partir de ahora. La transformación no debe ser fácil, sino que debe ser ganada, enfrentando adversidades y desafíos mientras avanzas hacia el cambio. Es un hecho científico que las hormonas del estrés disminuyen la actividad de los genes y pueden provocar enfermedades a largo plazo. Los seres humanos, debido al tamaño de nuestra neocorteza, podemos activar la respuesta al estrés solo con pensar en nuestros problemas, lo que genera la liberación de estos químicos. Esto implica que nuestros pensamientos pueden enfermarnos. Su enseñanza ha tenido un impacto tan profundo en la forma en que las personas perciben una amplia gama de temas relacionados con el cerebro, la atención plena y el bienestar, que es miembro de la Facultad de la Universidad Cuántica en Hawái, el Instituto Omega de Estudios Holísticos en Nueva York y el Centro Quer Paulo de Yoga y Salud en Stockbridge, Massachusetts. También es presidente del Comité de Investigación de la Universidad Life en Atlanta, y consultor corporativo, donde ofrece sus conferencias y talleres a empresas. Así que, por favor,
Denle la bienvenida al hombre que ha aparecido en películas como EAL, People vs. The State of Illusion y Unleashing Creativity, y autor del reciente libro Becoming Supernatural, el Dr. Joe Dispenza. Gracias por estar aquí. Al sumergirnos en tu mundo, me parece fascinante cómo percibes el sentido del ser y cómo combinas la ciencia con la forma en que formamos recuerdos, cómo vivimos en un estado perpetuo de revivir nuestro pasado, entre otras cosas. Realmente es increíble y quiero adentrarme en la idea de cómo nos convertimos en seres de hábitos. Te sorprenderá lo que sucede, como si algo estuviera ocurriendo y no sabes qué es, pero tu energía está cambiando. Así que, para convertirte en el creador de tu vida y realmente practicarlo, si sientes la emoción de tu futuro, no puedes buscarla. ¿Cómo podrías buscarla si ya sientes que ha ocurrido? No podemos atraer a nuestra vida nada de lo que nos sentimos separados, lo que significa que debes mantener ese estado modificado de mente y cuerpo para mantener viva tu visión. Es importante volverse consciente y no caer en el inconsciente, manejarlo y trabajar con ello. Así que, ese es el proceso de superación, el proceso de transformación. Ahora, tendría sentido que te preguntes, ¿qué quiero creer? ¿Qué pensamiento quiero activar y fortalecer en mi cerebro? Con intención y atención, si la persona recuerda lo que quiere creer y sigue recordándolo constantemente, comenzará a instalar el hardware de esa creencia. Si sigues prestándole atención, el hardware se convierte en un programa de software, y ahora esa es la nueva creencia. Puedo sanar, puedo encontrar la relación adecuada, y la creencia es como el embarazo, o lo eres o no lo eres, no hay punto medio. Así que quieres instalar la circuitería hasta el punto en que esa sea la nueva voz en tu cabeza, una voz que te impulse, te motive y te diga, vamos, levántate. Puedes hacerlo. Hazlo. Este es tu camino. Es esa voz interior que te guía. Cuando les das a las personas las instrucciones correctas, pueden hacer que sus comportamientos coincidan con sus intenciones, hacer que sus acciones sean congruentes con sus pensamientos. Así, hacen que su mente y su cuerpo trabajen juntos y desencadenan ese conocimiento que deberían haber experimentado. La experiencia enriquece los circuitos cerebrales, pero el producto final de esa experiencia es una emoción. Y cuando te sientes ilimitado, agradecido o empoderado, le estás enseñando a tu cuerpo, de manera química, a entender lo que tu mente ha comprendido a nivel intelectual.